Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz jueves 30 de julio, vamos acabando el mes, pero nosotros seguimos con las mismas ganas, las mismas fuerzas y sobre todo ofreciendo todo el contenido de entretenimiento y de cultura. Así hoy nos vamos a centrar en la cultura, en el patrimonio natural, artístico que tenemos aquí en nuestra comarca y desde luego que queremos sobre todo hacer hincapié en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, temas que nos pueden interesar mucho a la hora de asistir a estas charlas que vamos a contaros a continuación sobre la Universidad Feminista. Por supuesto que también vamos a hacer ese guiño a la música, seguimos apoyando a un sector que realmente ahora mismo se encuentra en una situación muy vulnerable, pero nosotros apoyamos a la cultura y apoyamos siempre a la lectura. Por tanto, comenzamos nuestro magazine en muy buena compañía. Jesús Álvarez Cobrel, muy buenas noches. Hola, buenas el noches. Director de la Biblioteca Pública de Ponferrada. Hoy tenemos muy buena noticia, nueva página web de la biblioteca. Esto nos va a ofrecer diferentes ventajas, ¿no? Y además, como pueden ver también los diferentes usuarios, esto va creciendo y nos ofrece diferentes posibilidades. Cuéntanos. Bueno, pues era algo que teníamos que, todo hay que reformarlo y evidentemente la página web de la biblioteca lleva muchos años y se va quedando antigua. No da las posibilidades que da, bueno, pues nuevos formatos. En este caso a través de la página de contenidos que nos habilita el Ministerio de Cultura y con un trabajo técnico de todas las personas que trabajamos allí, hemos ido diseñando la página tanto en sus contenidos como en sus fotografías, sus textos y demás, y actualizarla con una página más moderna, más dinámica, que tiene pues eso, una capacidad mucho más ágil para moverse por ella. Mayor accesibilidad. Mayor accesibilidad y que bueno, pues va a dar a los usuarios de la biblioteca una mayor información y de una manera yo creo que más moderna y más ágil, que es lo que queríamos. Por supuesto, además tenemos diferentes formas de acceder, una forma mucho más simplificada quizás que la antigua página web, ¿no? Y además que son temáticas que nos van a apasionar, porque tenemos desde sugerencias, tenemos recomendaciones, tenemos también ese pequeño apartado para los más jóvenes, para los niños y luego otro apartado para los adultos. Una sección que nos encanta dedicada al cómic. Cuéntanos porque son bastantes novedades, además que pues muy comprimidas en un día como hoy. Claro, lo que ya nuestra página de inicio lo que tiene, lo primero es un acceso mucho más rápido y más sencillo al catálogo de libros. Cualquier persona que quiera buscar un libro y saber si lo tenemos en la biblioteca, ya en el comienzo de la página lo tiene. Luego a partir de ahí tenemos todas las actividades de la biblioteca, figuran con un calendario, tienen un sistema de búsqueda que uno puede ver cuántas conferencias va a haber este año, todo lo que nosotros hayamos ido metiendo de información, películas, exposiciones, todo tiene una programación extensa y fácil de localizar en nuestra agenda cultural, que también está fácilmente visible en la página de inicio de, claro, además de la web. Es web. una agenda que no habéis descuidado para nada, incluso a pesar de esta situación que estamos viviendo, ¿no?, marcada por el COVID-19, sin embargo, vais a seguir desarrollando exposiciones, recitales, e incluso muchas conferencias, todo bueno, pues con esas medidas preventivas de las que estamos hablando siempre, y ya aprovechamos pues a pedir esa responsabilidad, apelar un poco al compromiso de la sociedad para que las cosas sigan yendo bien. Pero, no obstante, siempre apostando por la cultura y ahora, yo creo que más que nunca, ¿no?, a lo largo de este confinamiento nos ha servido como herramienta un poco de salvación. Claro, y para seguir conectados. Sí. El aislamiento, cuando nos confinan, evidentemente perdemos también conexión y bueno, pues el habilitar nuevos sistemas para no perder la conexión entre todos. Nosotros durante el confinamiento pues estuvimos preparando el blog, la reforma de la página web, abrimos un canal en YouTube de la biblioteca. Luego nos cuentas del blog y del canal en YouTube, que es algo súper pionero y que además que la gente va a poder ver de forma más extensa, quizás pues una crítica literaria e incluso ellos mismos también van a poder participar, ¿no? Queremos también que todo lo que suceda en la biblioteca pueda grabarse y subirse al canal. Hoy en día una presentación de un libro pues pueden venir 25, 30, 50 personas, pero hay otras muchas que por cualquier motivo no pueden acercarse, por falta de tiempo, movilidad reducida o porque no estén en Ponferrada. Entonces, si nosotros grabamos conferencias, presentaciones de libro u otras actividades que se produzcan en el salón de actos y las grabamos y las subimos al canal, hay la posibilidad de que las vea muchísimas más personas de Ponferrada, del Bierzo, interesadas en nuestras propuestas y es algo que es bien sencillo, nos ha costado poco hacerlo
y tenemos ya algunas propuestas y queremos seguir trabajándolas. Esta misma de la Universidad Feminista, pues también es una propuesta de poder grabarla y poder subirla al canal de YouTube, o el que tenga el ayuntamiento, el que prefiera, para poder también que llegue a mucha más gente, de la que a veces llega pues por falta de información y por lo que ya sabemos también. Entonces la actualidad, nuestras actividades tendrán una parte importante en la página y así todo el mundo estará enterado al minuto de todo lo que tengamos cada mes, cada día, las horas que son, el tipo de actividad, a qué público va, etcétera. Una página web muy intuitiva además, ¿no? Claro, y luego lo que decía, recomendaciones. Ya en la misma página de inicio tenemos recomendaciones para adultos, para niños, cómo es el sistema de préstamo. Incluso hemos preparado, que eso es lo que también es un buen trabajo de bibliotecarios, hemos preparado una página nuestra también de sugerencias por temas, ¿no? Hoy os presentábamos la que hemos puesto en la página, que era pues bueno, libros ilustrados, ¿no?, para adultos, que hay verdaderas joyas y que también sugerimos sobre cosas que vamos comprando y que no se deben quedar en una estantería, todo lo contrario, deben usarse. Y luego hemos querido darle importancia también al fondo local y a fondos importantes que tenemos en la biblioteca. Claro, hemos querido destacar el Fondo Valentín García Yebra y el Fondo de José Diego Rodríguez Cubero, que son fondos extraordinarios que nos singularizan y que a la vez también prestigian la biblioteca por la cantidad de libros, por la documentación aportada y que queremos ponerlo lógicamente a disposición de todos los usuarios, ahora mismo para que sepan lo que hay y en un futuro muy cercano que puedan acercarse a consultarlo, a leerlo y a estudiarlo. Yo creo que son muchas opciones, cada vez tenemos mayor disponibilidad, tenemos mayor accesibilidad, ¿no? Y estamos hablando también de un gran atractivo para la gente joven. Ahora resulta que cada vez más jóvenes se sienten más atraídos por el mundo del cómic, ¿no? Tenemos un apartado fantástico, cuéntanos, Jesús. Sí. Bueno, queremos abrir una comiteca, a ver si podemos abrirla el último trimestre del año. Entonces hemos ido adquiriendo cómics, hemos ido preparando la sala. La sala hoy en día tiene un gran mural hecho por un dibujante de cómics local. Hemos ido adquiriendo algún mobiliario y probablemente en el último trimestre esté abierto un espacio para jóvenes donde puedan también engancharse a la literatura y a las lecturas a través de un soporte que es muy adaptado para ellos y para todos. Claro, ¿no? Cada uno el género, ¿no?, que más le gusta. Cogiendo esos tres grandes campos del cómic, ¿no?, el cómic europeo, el americano de superhéroes y el manga japonés, que haya de todos esos novedades, pero también clásicos, pero también queremos que los jóvenes puedan hacer talleres y puedan también hacer grupos de estudio, socializar, que la biblioteca es un muy buen lugar para socializar. Y entonces queremos plantearles talleres pues de cine, de ilustración, de cómo construir cómic, de Instagram y demás. Ya hemos ido contactando con personas especialistas en estos temas y queremos que la actividad cultural sea una parte importante de la biblioteca, no solo un lugar de estudio o de buscar libros, sino que haya mucha actividad cultural, bien sea de formación o también de difusión, de disfrute, asistiendo a exposiciones, a películas, debates, conferencias, etcétera, ¿no? Yo creo que son muchas las posibilidades que nos ofrece este espacio, ¿no?, multidisciplinar y sobre todo también teniendo en cuenta y valorando el trabajo de los 11 trabajadores, ¿no?, que forman parte de la Biblioteca Pública de Ponferrada. Estamos hablando de un trabajo en equipo en el cual os habéis tenido que juntar y aparte en este confinamiento juntaros de una forma telemática también, ¿no?, porque ha sido más complicado, pero eso, como dicen, la unión hace la fuerza. Claro, éramos 12 porque ha fallecido uno por desgracia también. Y además una excelente persona y muy buen trabajador, Rutilio, y nos hacíamos una llamada común a través de una plataforma y a veces hemos estado más de 2 horas todos hablando, y proponíamos temas, hemos hecho varios vídeos, pues lecturas en abierto, el Día de la Madre, y hemos aprovechado también para leer nosotros fragmentos de libros, o para presentar a nuestras madres también, como en ese vídeo que hicimos. Y a la vez íbamos elaborando también, dentro de esas propuestas del canal de YouTube, del blog y de la web, construyendo un poco lo que queríamos y aportando ideas todos, que luego hemos rematado, una vez que nos hemos incorporado, ya hemos rematado y la hemos presentado hoy. Pero hemos hecho yo creo que un buen trabajo porque unos aportan su experiencia en el trato al público de más de 30 años en la biblioteca. Se dice bien, ¿eh? Claro, otros aportan pues sus conocimientos de una materia concreta, informáticos,
y otros pues aportan también pues sus conocimientos sobre literatura. Somos ya de un equipo muy completo, muy bueno, gente muy preparada Muy y sobre motivada. todo muy motivada y con una afán y una capacidad de atención al público y de servicio público extraordinaria. Da gusto trabajar con un equipo así. Pues desde luego que sí, ¿no? Ahora mismo, en los tiempos que corren, formar equipo, estar motivados, generar creatividad e ilusión, no siempre es fácil, pero es necesario si queremos que todos los resultados sean óptimos, ¿no? Por lo menos esa forma en la que habéis estado demostrando a lo largo de estos meses, cómo a través de esas ideas nuevas habéis creado esas exposiciones, aportando no solamente dentro de la exposición los cuadros o los materiales, sino también otros temas relacionados y libros que tenían mucho que ver, ¿no? Entonces, Sí. al final, como dicen, la opinión de uno, de otros y esas sugerencias van formando realmente el equipo que sois, ¿no? Claro. Entonces, el Y ser trabajo un lugar brilla de encuentro, ser por sí ese lugar solo. de encuentro que a través de los libros pues conocemos más cosas de la ciudad, a través de esas exposiciones que tú también nos has ido y ¿Cómo nos nos has lo hemos ayudado pasado, a la difusión de las mismas, Sí. que lo hemos pasado muy bien y también nos han servido para conocer muchas cosas de Ponferrada y animarnos a leer temas relacionados con la historia que hemos vivido y que hoy, como Juan Marsé y otros, esa década de los 50, de la ciudad del dólar de Ponferrada, Exacto. cómo describen esa sociedad y que la lectura, a la vez también que la visualización de fotografías y de cómo vivíamos y cómo éramos, pues hace un conjunto, yo creo que muy necesario también para ampliar y crecer a nivel cultural. Desde luego que sí, además hemos tenido temáticas muy variadas, temáticas en las que se ha hablado de biología, de ecosistemas, temáticas en las que se han visto, ¿no?, retratados esos ambientes marinos que para nosotros eran totalmente espectaculares y novedosos y jamás habíamos estado ahí. Pues a través de la Casa de la Cultura de Ponferrada viajamos, a través de la Biblioteca Pública de Ponferrada tenemos la oportunidad también incluso de sugerir, ¿no?, porque también tenéis ese buzón de sugerencias en los cuales también los propios artistas pues pueden proponer y eso es maravilloso, ¿no? Ese intercambio multidisciplinar del que estamos hablando. La biblioteca ha tenido siempre un canal abierto para toda la gente que nos quiere proponer cualquier actividad cultural, artística, literaria, siempre abierta, no solo desde que yo estoy ahí, siempre. Lo que hemos ido es mejorando o modernizando algunos espacios. Esos espacios lo que nos permiten ahora es de una sala de exposiciones tener dos, de un salón de actos tener dos. Todo ese esfuerzo que la anterior corporación y esta están haciendo por modernizar el edificio, lo que nos permite es dar más espacios y más apuesta a personas que empiezan, a personas consagradas y dentro de todas las artes, fotografía, pintura, escultura o cualquier cine, de todo. Porque la biblioteca, como digo, no es un lugar donde estudiar y sacar o cambiar un libro, no. Es un lugar de promoción y de actividad cultural y tiene que ser muy intensa. Y más en los tiempos que corre, que se necesita la cultura mucho, para sanar también mentalmente. Además, ahora, vamos, nunca mejor dicho, ahora más que nunca. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, porque siempre es un auténtico placer hablar de cultura, de cultura para todas las personas que quieran seguir participando y sugiriendo, lo pueden hacer. Además, momento perfecto para acceder a esa página web, muy fácil, vamos a recordar esa dirección, si te parece. Sí, que busquen Biblioteca Ponferrada y ya está, ya sale. En Google lo teclean y ya enseguida ya sale la Biblioteca de Ponferrada. Genial. Y el que no haya podido irse de vacaciones, pues que lo haga a través de los libros maravillosos, que siempre a través de un libro podemos seguir viajando. Y bueno, como estamos hablando de viajes, ¿qué te parece si nos vamos al Campo del Agua, que yo sé que a ti te gusta mucho? Muy bien, me parece muy bien. Estábamos comentando antes de comenzar el programa que esa payoza que se va a restaurar ahora mismo le va a dar vida a una comarca y también puede ser ese referente turístico del que todos queremos. Estamos enamorados del Bierzo y lo tenemos que demostrar. Así que nos vamos en coche, mejor dicho, en todoterreno. Vamos a llegar hasta allí. Hoy nos encontramos en un lugar emblemático llamado Campo del Agua, donde nos encontramos con la Junta Vecinal de Campo del Agua y el Ayuntamiento de Villafranca. En conjunto vamos a poder dar luz, ¿no?, a este proyecto tan maravilloso que es volver a reconstruir una payoza que nos va a servir para que esto sea de interés general para toda la gente que venga a visitarnos, para que vengan a hacer turismo, dado que Campo del Agua y esta payoza es un BIC. Chicas, aquí estamos en La Gloria, en un lugar mágico. Dicen que es uno de los lugares más bonitos de todo el Bierzo y seguramente desconocido para todos vosotros que nos estáis viendo. Ya tenéis una razón más para hacer turismo aquí en nuestra comarca. Bueno, una payoza que poco a poco va reconstruyéndose y
tiene una fecha en la que haremos una gran fiesta, ¿no?, para Sí. inaugurarla. Desde luego, pues en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, en Campo del Agua, aquí estamos intentando, gracias a la Diputación y a ILC, que nos ha ayudado en esta primera fase, que es el levantamiento de las piedras, como podéis ver, es la base principal. Ha sido un proyecto que llevamos buscando desde hace mucho tiempo, con la colaboración de la Junta Vecinal, que ha sido imprescindible para conseguir que este proyecto sea una realidad ya. Lo que necesitamos ahora también es continuar con él y que en la segunda fase, que digamos es el teito, que es lo más importante y lo más problemático en este momento para hacer, pues necesitaremos ayudas pues de otras entidades, de la Junta, y queremos que se unan a esta propuesta y a seguir adelante, porque creemos que es muy importante para Villafranca que Campo del Agua vuelva a tocar. Vamos a tener el brillo de las payozas y se vuelva a ser algo que tengamos que visitar, la referencia de esta zona, desde luego. Por supuesto que sí, es una zona que tiene esos matices mágicos, como estábamos comentando antes, pero sobre todo por su historia. Nos vamos a remontar tiempo atrás. Cristina nos va a contar, ya que eres experta en turismo en Villafranca, nos vas a contar esa historia tan bonita que une La Payoza con Campo del Agua. Nos remontamos hace mucho tiempo. Sí, nos remontamos a muchos siglos hacia atrás. Es una forma de vida peculiar, que es lo que se trata de preservar. Preservar, por un lado, pues unos recursos que tenemos y cómo se aúna perfectamente con un modo de vida, con un desarrollo en este sentido social y económico, pero sostenible, que no se pierda el entorno y que no se pierda lo que había desde un primer momento. La Payoza, bueno, pues ya sabéis que es el lugar de convivencia de tanto de personas como animales que comparten un mismo espacio, con unas características muy peculiares, esas formas redondeadas que tienen los edificios, y donde en una zona convivían los animales y las personas. Es un lugar en el que cada vez más visitantes se interesan por las payozas que hay en el Bierzo, y ahora yo creo que va a ser un lugar de referencia porque esta payoza poco a poco se va a ir reconstruyendo prácticamente con los mismos materiales con los que contaban antes. Sí, que es lo Fijaros. interesante. Es lo interesante, que se utilicen los materiales autóctonos que se utilizaban en un primer momento, y a la hora de teitarlos, pues que se vuelva a utilizar pues la paja de centeno, que es la característica del teito. Es algo muy curioso cómo los habitantes de esta zona venían a veranear, ¿no?, porque ya estaban estableciendo ese término de veraneo, porque si no también se encontraban en otro pueblo que tenemos un poquito más abajo, ¿no?, en Aira da Pedra. En Aira da Pedra, sí, ese es el poblado de verano, donde se trasladaban con el ganado a pasar las vacaciones de verano. De trabajo. Claro, de trabajo. Vacaciones de trabajo, pero bueno, en un entorno mucho más abierto y mucho más fresco, desde luego, con los pastos, que es lo que necesitaba el ganado en ese momento. Y el agua. Y el agua. Para eso es Campo del Agua. Claro, precisamente por eso se acuña el nombre Campo del Agua. Si os queréis tener un poquito más de curiosidad con este tema, esto antes era un glaciar. Y esto también nos lo puede contar muy bien parte de la Junta Vecinal. Claro, sí. Ahora os vamos a contar las particularidades de este lugar. Higinio, miembro de la Junta Vecinal, cuéntanos. Bueno, pues esto era un pueblo que, como tú sabes, aquí se venía en verano, aquí era donde se recogía el centeno, la hierba, las patatas, aquí se producía todo lo que se consumía en el pueblo. Aunque después, en noviembre, como antiguamente aquí nevaba mucho, la gente se desplazaba al pueblo de Aira da Pedra, donde pasaban los 3 o 4 meses del peor del invierno, hasta que llegara a finales de marzo, primeros de abril, se volvía a subir para arriba, con todo el ganado, con todos los enseres que la gente tenía, y aquí se pasaba otra vez todo el verano para recoger toda la cosecha que se había sembrado. ¿Cuántos habitantes aproximadamente había? Yo recuerdo cuando yo era niño, yo marché de este pueblo en el 68, y aquí había 65 vecinos. Fíjate. 65 vecinos había en este pueblo. Esto estaba todo poblado. Mira, aunque ahora lo veis así todo, que es monte, aquí no veías ni una hoja por ningún sitio, porque aquí pues estaba igual había 300 o 400 cabezas de ganado,
y 2.000 o 2.500 pues entre cabras y ovejas. Entonces esto estaba todo, que aquí no salía una hierba por ningún sitio. O sea que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. A la agricultura y a la ganadería. Era de lo que vivía pues la gente de aquí, de lo rural, de la montaña. Porque hay tanta gente que cuando viene, sobre todo gente del Bierzo, que desconoce la zona, se queda prendada y enamorada de este lugar. A ver, ahora lo puedes comprobar con tus propios ojos. Esto es que es un paisaje maravilloso, es impresionante. Incomparable. Y es una pena que esto la administración lo deje abandonar, y entonces por eso nosotros iniciamos esto, la reconstrucción de esta payoza, porque aquí no te puedes imaginar la gente que pasa, no de aquí de la zona, gente de Madrid, gente de Vigo, gente de Coruña, gente de todos los sitios, que llegan aquí y dicen, hombre, esto es una pena que no tengáis aquí donde poder tomar una cerveza, donde comer un bocadillo, donde eso. Y entonces nosotros por eso intentamos poner esto en funcionamiento y en valor, a ver si podemos sacar esto adelante y hacer un atractivo para el Bierzo. Desde luego que sí, sacar ese rendimiento tan necesario, esto es un BIC, es además algo fundamental que nos interesa a nosotros, ¿no? Como bercianos, que dar a conocer un sitio magnífico donde puede resultar no solamente un atractivo turístico, sino gastronómico, en este caso, porque a raíz de aquí ya es cuando puedes encontrar más razones para invertir y crear pues esa zona de restauración. Claro, claro, y esto, y yo por eso pido a la administración que nos ayuden un poco. Y entonces se darán cuenta que esto, aparte de eso, va a crear puestos de trabajo y va a ser pues un atractivo para todo el Bierzo. Desde luego. Francisco, también tú estabas por aquí muchos veranos, muchos años. Bueno, ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de este lugar? Pues recuerdo de verlo, que era una maravilla, ¿eh? Una maravilla era. Sí. Y ahora está en proceso de volver a ser una maravilla, ¿no? En aproximadamente 2 años... si todo va bien, esto se va a materializar, sí, ¿no? Esperemos que sea así. Claro que sí. ¿Por qué animarías a toda la gente que nos está viendo a visitar este sitio tan emblemático? Hombre, por lo bonito que es, por bien. El paisaje, la zona y el encanto tan particular. Higinio, yo creo que los sueños siempre pueden ser capaces y siempre se pueden conseguir gracias también al esfuerzo de la gente, al esfuerzo de la sociedad. Si nosotros nos comprometemos a dar a conocer esta tierra, este sitio, al final yo creo que vamos a hacer mucho más Bierzo. Y yo espero que así sea. Desde luego, pues os invitamos a todos vosotros que aún no conocéis este paraje inigualable, que visitéis Campo del Agua. Y nosotros continuamos caminando hacia la igualdad con la Universidad Feminista. Para ello nos acompaña Lorena González. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí una vez más. Un placer, porque hoy vamos a hablar como moderadora de diferentes charlas, diferentes exposiciones, diferentes momentos que vamos a vivir a lo largo del mes de agosto y de septiembre, además momentos únicos que nadie se debe perder, así que tomen nota, porque nosotros, yo ya aquí tengo toda mi chuleta con cada fecha importantísima, ¿no? Son 3 semanas intensas en las que se va a hablar de ese camino hacia la igualdad. Es un camino que es posible como gracias a la educación, que es el cambio que todos necesitamos. Claro, como sabes y como os hemos hablado aquí en este programa muchas veces, nosotras entendemos que la violencia de género es un síntoma, es una consecuencia de algo mayor, es decir, es el machismo, esas estructuras, esa forma de organizar nuestra sociedad que nos otorga unos roles de género a unas y unos roles de género a otros, y que eso nos coloca a las mujeres en un segundo plano. Entonces entendemos que, aparte de seguir manteniendo y de ampliar los recursos y las herramientas con las que deben contar las mujeres que son víctimas, las mujeres que han sido agredidas o que son agredidas, tenemos que atacar el origen del problema, y eso se ataca y se ataja con educación, con pedagogía y con charlas, para que todos y todas podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de machismo, de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado y sobre todo de qué hablamos las feministas cuando hablamos de lucha feminista, de lucha por la igualdad, para que todas las personas, independientemente de que sean hombres o mujeres, puedan vivir su vida en igualdad y con las mismas oportunidades. Ahora vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de prostitución, pero también vamos a hablar
de acoso laboral, de acoso por razón de sexo, de acoso sexual, que es una cosa completamente distinta. Una cosa es que te hagan comentarios obscenos sobre tu cuerpo y otra cosa es que alguien superior a ti en tu lugar de trabajo entienda que por ser mujer no puedes ostentar ciertas responsabilidades o que tu cometido es otro. Vamos a hablar de vientres de alquiler, vamos a hablar del derecho al aborto, vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar de feminismo desde un punto de vista racializado, porque no es lo mismo las mujeres blancas que estamos luchando para superar ese techo de cristal, ese punto que parece que no puedes subir más allá de ahí porque hay algo que te lo impide. Pero hay compañeras, sobre todo compañeras negras, compañeras racializadas, compañeras gitanas que están luchando por tener suelo, por ese primer peldaño. A mí me encanta cuando una compañera que viene a la universidad, María Hernández, hace ese símil porque creo que es muy visual y que se entiende muy bien que no es lo mismo, que dentro del feminismo hay diferentes corrientes y hay muchas necesidades. Vamos a hablar de todo tipo de perspectivas y de cómo esa forma de entender, de organizar nuestra sociedad, que es profundamente machista, nos afecta a todos y a todas. Evidentemente, no al mismo nivel. Nosotras somos acosadas, somos asesinadas, somos violadas, somos agredidas. Es una cuestión, yo creo que es innegable, aunque hay partidos políticos y hay movimientos que lo niegan, pero yo creo que las cifras están ahí. En este año van más de 50 mujeres asesinadas por su pareja o expareja en este país, y yo creo que es una cuestión que es innegable. Entonces vamos a hablar no de la violencia de género, que como digo es una consecuencia de algo más grande, sino de qué provoca esa desigualdad y cómo identificar, de cómo no perpetuar y de cómo ni sufrir ni permitir ni silenciar. Que se sufra este tipo de violencias. Vamos a ir a atacar el origen del problema, vamos a hablar de qué es lo que provoca esa desigualdad entre hombres y mujeres, de dónde vienen esas violencias que sufrimos y vamos a intentar, pues como digo, formar y dotarnos de herramientas para que eso deje de ocurrir más pronto que tarde. Desde luego que sí, además vamos a hablar también en primera persona, ¿no? Vamos a contar con diferentes ponentes que nos van a explicar cómo en primerísima persona han sufrido ciertos tipos de acoso o han sufrido, ¿no?, experiencias muy de cerca. También vamos a tener la suerte de contar con una persona que tuvo ese cambio de sexo en el cual experimentó cómo, que eso me parece súper interesante, Lorena, el otro día cuando me lo estabas comentando, es como cuando lo ves tan de cerca, es cuando reaccionas, ¿no? Como una persona que sufrió ese cambio de sexo ha sufrido las consecuencias por ser mujer. Es decir, cuando nosotros hablamos de que el machismo afecta tanto a hombres como mujeres, evidentemente, y recalco y repito, no en la misma medida, hablamos de esto, hablamos de cuando los hombres no cumplen sus propios estereotipos o roles de género. ¿Cuántas veces hemos oído eso de blandengue, calzonazos, pagafantas, que te tienen dominado, míralo de amo de casa? Es decir, cuando ellos no cumplen con esos roles y con estos estereotipos de masculinidad violentos, de liderazgo, agresivos, pues ellos también reciben sus palos para que se mantengan y se reafirmen, ¿no? Exactamente, y que parece que ellos tienen que tenerlo siempre todo dominado y tener esa masculinidad, yo digo, dominante, básicamente dominante, que eso nos deja a nosotras, evidentemente, en un segundo lugar. Entonces, evidentemente, hay mujeres que son transexuales y que nos cuentan su historia, y su experiencia es que como ellas, pequeñas, no cumplían los roles y los estereotipos de género, pues recibían violencia y recibían insultos y recibían acoso. Y una vez hacen la transición y físicamente, parece que es lo único importante, pero no lo es, parecen una mujer, de repente, cuando ellas han estado cómodas con su cuerpo en bares, en discotecas, por la calle, y nunca han sentido ese miedo de cuando vuelves sola a casa, parece que cuando tú haces la transición, empiezas a ver cómo recibes ciertos comentarios, cómo te siguen por la calle y cómo no te sientes segura de repente en los espacios públicos. Y de esto nos van a hablar también compañeras gitanas y compañeras como Rita Bosajo, la directora de uno de los departamentos del Ministerio de Igualdad, nos va a hablar de cómo se vive el feminismo cuando además de ser mujer, pues eso, eres gitana o eres negra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante esta forma, esta amplitud de miras para entender que, como digo, una sociedad feminista no es una sociedad mejor para las mujeres. Una sociedad feminista es una sociedad mejor para todos y para todas, donde si un hombre decide ser ama de casa,
no sea ni un calzonazo, ni un blandengue, etcétera, 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 sino que Esos todas estereotipos fuera. esos Exacto. estereotipos de género, eso que nos marca la sociedad de cómo es una mujer de verdad o cómo es un hombre de verdad, quede fuera y seamos simplemente personas, personas con la libertad de vivir nuestra vida como deseemos, como queramos, evidentemente respetando las vidas de los demás. Por supuesto que sí, por eso son tan necesarias estas charlas en las que comenzamos el 17 de agosto, ¿no?, con Mabel Lozano. Es una suerte, bueno, felicitarte también por esa sinergia para crear todas estas charlas, porque no ha sido fácil, desde luego que es la primera vez en España que se crea algo así en una entidad pública como un ayuntamiento y además con esa variedad de la que estamos hablando. Comenzamos con Mabel Lozano. Lorena. Mabel Lozano nos va a presentar un documental, el documental del proxeneta, que habla de prostitución desde el punto de vista del proxeneta, es decir, desde el punto de vista de la persona que somete y que prostituye a mujeres y que explota sexualmente a mujeres. Este hombre estuvo en la cárcel, cuando sale de la cárcel, Mabel Lozano, que es directora y productora, lo engancha y dice, vamos a hacer un documental para ver la prostitución desde otro punto de vista, porque parece, las chicas de Towanda Rebel, que también nos acompañan, yo creo que lo dejaron muy claro en una campaña que fue súper puntera y además muy visual, que empezaba diciendo, hola putero. Claro, se escandalizó medio país, pero parece que cuando hablamos de prostitución tenemos que hablar de mujeres prostituidas. Yo creo que hay que poner el foco en los hombres, en las personas que consumen prostitución y que pagan a otro ser humano por este tipo por ser prostituida y por ser explotada sexualmente. Entonces, vamos a hablar desde la prostitución y vamos a ver qué hay dentro de la prostitución. Y en primera persona, como estamos diciendo. Del 17 de agosto nos vamos al 18, donde nos acompaña Raúl Rojas. Es una charla que no nos podemos perder, ni vosotros ni vosotras. Exactamente, Raúl Rojas hace una charla que yo ya he visto en determinadas ocasiones y que es brutal, es sencillamente magistral, es espectacular. Y habla de machismo, de militancia y de nuevas masculinidades. Y habla desde el punto de vista de un hombre, de cómo le afecta a los hombres el machismo. No de cuánto de machista eres como hombre, sino de cómo te afecta a ti el machismo. Exactamente lo que decíamos. Lo que estamos comentando, claro. Exactamente lo que estábamos hablando ahora. Es decir, si tú en una sala llena de personas dices a quién le ha llamado nenazas, a quién le han llamado pagafantas, a quién le ha llamado calzonazos, blandengue o cosas peores, que no vamos a reproducir aquí, de repente te levantan la mano los hombres. Y eso es machismo. Es decir, para que se entienda el feminismo y para que se entienda que esto es un movimiento que lo que pide y lo que exige es igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que entender que esto es una lucha común y colectiva. Es decir, que es una lucha por los derechos a ser libres e iguales, que es lo que pide el movimiento feminista. Hay un argumento que además se utiliza mucho, que dice algunas personas, para decir que es que el feminismo no existe y que esto es embrismo y términos como feminazis, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, pero es que si yo me divorcio, la casa es para ella, los niños se quedan con ella y yo a pagar. Claro, es que eso es profundamente machista, porque la sociedad entiende que los niños y las niñas donde mejor están es con su madre, porque mamá es la que cuida, en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, a día de hoy las custodias compartidas están a la orden del día, pero esto no ha sido así. ¿Por qué no ha sido así? Porque se entendía que las labores de cuidado recaían en las mujeres y que los hombres únicamente con llevar dinero a casa ya cumplían todas sus funciones como padres y como madres. Por eso el movimiento feminista está luchando por los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, porque también está luchando por el derecho de los hombres a cuidar de sus hijos y de sus hijas, a disfrutar de la crianza de sus hijos y de sus hijas, es decir, a abrir, repito, los cuidados y abrir la forma de entender y de vivir la vida, y que realmente no haya cosas de mujeres, cosas de hombres, sino que todos y todas podamos vivir nuestra vida tal y como decidamos vivirla. Desde luego que sí, por eso con esta arqueología del patriarcado se van a desterrar muchísimos estereotipos, ¿no? Es una charla que, como recordamos, siempre a partir de las 7:30. Nos vamos al 19 de agosto, vamos a ir así agilizándolo porque se nos va el tiempo y es que es como tantas cosas que queremos contaros. El día 19, ¿qué tenemos? Tenemos a Itzole Araneta, ¿no? Es la sexóloga y activista trans de la que hemos hablado, que nos va a hablar pues, del machismo, exactamente, pues desde el punto de vista de una mujer transexual que ha hecho una transición
y que no ha sido fácil pues vivir la vida que ha vivido y que ha sufrido doblemente esos estigmas y esa violencia, tanto cuando tenía cuerpo de un chico y no encajaban esos roles y estereotipos de género, como cuando finalmente hace la transición y de repente descubre que ya no está segura en los espacios donde siempre había estado segura, y que tiene una serie de violencias que no había conocido simplemente por tener el aspecto de una mujer. Impresionante. Yo creo que todo esto también nos va a hacer ese análisis, siempre digo, introspectivo de nosotros mismos, para sacar en conclusión muchas cosas, como por ejemplo la mesa redonda que tendrá lugar el 31 de agosto, ¿no? La violencia de género en la comarca del Bierzo. Pues ahí vamos a tener representantes de la comarca del Bierzo y también de su delegación de gobierno. Vamos a tener a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Guardia Civil, que atienden en el medio rural, y vamos a tener también a representantes del Colegio de Abogados de aquí de Ponferrada, que nos van a hablar de la realidad de las violencias machistas en nuestra comarca. Datos, cifras oficiales, innegables. Van a hablar de cuál es esa realidad, de cómo se está viviendo el machismo y de qué violencias y de la cantidad de víctimas y de qué está pasando específicamente en nuestra comarca, para que veamos. Parece que a veces las realidades te tocan más de cerca cuanto más cerca están de tu casa y de tu vida, es decir, pues vamos a ver qué es lo que está pasando en la comarca del Bierzo, vamos a ver cuántos datos de víctimas de violencia machista, cuántas actuaciones de la Policía Municipal. Nos vamos a encontrar con policías, con agentes que nos van a contar historias que se han encontrado y que se han dado aquí, totalmente fidedignas, y yo creo que es importante pues también hacer ese análisis de la sociedad en la que estamos viviendo aquí, ¿no? Dentro de la comarca. Y luego también algo que nos atañe a nosotros dentro del mundo de la comunicación, ya nos vamos al 1 de septiembre, ¿no? Donde tendrá lugar la importancia del relato, periodismo y feminismo. Ahí tendremos a Olga Rodríguez, cofundadora del diario.es, que nos va a hablar también de la figura de las mujeres en Oriente Medio, y también pues eso, de la importancia del relato, de la importancia de tener referentes y de cuáles son los referentes que tenemos unas y cuáles son los referentes que tienen otros. Tú, cuando finalmente tienes una serie de referentes distintos, pues tienes una serie de caminos y de anhelos completamente distintos. El 2 de septiembre tenemos a Towanda Rebels, que también eso va a ser una charla impresionante. Algo muy básico y que no necesita más explicación, que es la cosificación del cuerpo de las mujeres. Yo creo que tú y yo hemos tardado más hoy en prepararnos para venir a esta entrevista que un compañero. Es decir, cómo se nos exige a las mujeres muchas más cosas. Nos vamos al 14 de septiembre con Cristina Fallarás. Impresionante también, porque Cristina Fallarás va a hablar de lo que quiera hablar Cristina Fallarás, porque ella viene a hablar de su libro, pero evidentemente quien ha visto charlas de Cristina Fallarás sabe que bueno, es una mujer que viene a presentar su libro, pero que seguramente sería el debate y el coloquio, porque siempre abierta a participar. Claro, es decir, las charlas hemos querido que sean así, muy amenas, muy cortitas, muy mascadas. Nadie se va a sentar a hablar de la teoría de Simone de Beauvoir en esas charlas. Vamos a hablar de cosas y de hechos concretos, reales. Exactamente, del día a día, de cómo afecta esas estructuras machistas al conjunto de la población, porque todos hemos sido educados y todos nos hemos desarrollado en la misma sociedad, y cuando la sociedad es machista, todos y todas tenemos comportamientos y estructuras mentales machistas, y hay muchas veces que o te las revisas o no te das cuenta de por qué estás sintiendo ciertas cosas y por qué pasan cosas a tu alrededor. Es decir, parece que si mi novio no se pone celoso cuando yo salgo a la calle es que no me quiere lo suficiente. ¿Por qué tienen las jóvenes esto en la cabeza? Parece que si mi novia me contesta en público es que se me está subiendo las barbas y no me está respetando. ¿Por qué tenemos estas cosas instauradas? ¿Por qué creemos que cuando una mujer decide o no decide ser madre es una persona egoísta? ¿Por qué decimos que cuando una mujer es madre y trabajadora cuestionamos su forma de llevar la profesionalidad? Exactamente. Entonces, vamos a hablar de hechos concretos, de cosas puntuales que nos van a hacer entender la lucha feminista y la necesidad de la lucha feminista, que, repito, no pide nada más que igualdad entre hombres y mujeres. Como estáis viendo, estamos ahondando en diferentes temáticas y además cada cual más interesante, ¿no? El 15 de septiembre tenemos a Sonia Vivas, también el feminismo como ejercicio de contestación. Es jefa de la Unidad de Delitos de Odio de Palma, de Mallorca, y bueno, pues va a hablar de violencia institucional, de por qué solo se denuncian un 20% de las violaciones que ocurren, de por qué un 80% de las mujeres muertas a manos de sus parejas o de sus parejas no se habían atrevido a denunciar. Vamos a hablar qué está pasando, por qué no nos atrevemos a denunciar, por qué no lo contamos. Aquí en Ponferrada hemos tenido un caso. ¿Por qué
parece que todo el mundo alrededor tiene un olorcillo y no se cuenta? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué, aunque ese haya dejado de silencio. ser violencia doméstica, sigue, parece que, perteneciendo al ámbito privado de las personas? Vamos a hablar qué pasa, por qué no se denuncia, por qué tú eres capaz de soportar en tu casa, en tu día a día, una situación de violencia y no te atreves a contarlo. Vamos a hablar de ello y esperemos que sirva para que las mujeres y para que los hombres y para que cualquiera que detecte una situación de violencia hable, lo diga. Yo creo que todas estas charlas serían necesarias durante cada mes, ¿no? Pero ya por último tenemos el 16 y el 17 de septiembre, 2 citas que no podéis faltar, ¿no? Desde el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. Tanto Ana Olego como Mila Ballesteros son las que nos van a hablar de este tema tan importante. Claro, resumidas cuentas, no es lo mismo el acoso sexual, que tiene que ver con comentarios obscenos, desagradables y completamente impertinentes en tu lugar de trabajo sobre cómo vistes, sobre cómo tienes ciertas partes del cuerpo, sobre qué guapa vas, que te toquen el pelo, que te toquen la cara, que te toquen el culo, que te toquen en general, cuando tú no quieres que nadie te toque, cuando tú vas a tu puesto de trabajo. Y otra cosa es acoso por razón de sexo, es decir, cuando tú en tu trabajo parece, que es lo que decíamos antes, que por ser mujer, pues tienes como más habilidades para ciertas tareas que para otras. Y suele ser, tienes más habilidades para los temas de organización, para ser secretaria, para ser asistente, para traer café, para cuidar de los detalles, que para dirigir. Entonces tiene que ver con eso y vamos a tener a los 2 sindicatos hablando de ello. Y también dándonos las herramientas, los recursos sobre si detectamos este tipo de situaciones, sobre si te están pasando o le están pasando a algún compañero o compañera, dónde puedes denunciar, qué es lo que puedes hacer y cuál es el procedimiento para no dejarlo pasar, que básicamente es lo que necesitamos, no dejar pasar ni una situación de violencia. No solamente tenemos estas charlas, sino vamos a contar con exposiciones, con obras de teatro. La pregunta del millón, Lorena, ¿cómo vamos a conseguir con esas entradas, ¿no? y vamos a tener ese acceso para poder tenerlas? Tanto para las charlas como para las exposiciones es simplemente ir a la Casa de la Cultura en el caso de las charlas a las 7:30 de la tarde y es de libre acceso hasta completar el aforo. Se van a mantener todos los protocolos de seguridad, los espacios públicos han sido acotados con 1/3 del aforo habitual para garantizar las medidas de seguridad y la distancia social. Entonces, accedes libremente, te presentas el día de la charla en la Casa de la Cultura y vas a entrar. Pero sí que es cierto que para la obra de teatro, para la representación de Sextoy, que va a ser en el Teatro Vergidum, hay que recoger una entrada que es gratuita, es una invitación y se recoge como cualquier entrada de cualquier obra de teatro en la taquilla del Teatro Vergidum a partir del día 24 de agosto. Y para el monólogo de Pamela Palenciano, una mujer víctima de violencia machista, que habla de ello en clave de humor, que será en el auditorio, y también para el cierre de la universidad, que va a ser en el patio de la Casa de Valdés, es decir, que se abre el jardín de la Casa Valdés para esa actuación músico-literaria y ese recital de poesía, tanto para el monólogo de Pamela Palenciano como para ese recital de poesía y actuación músico-literaria se recogerán las entradas, también gratuitas, en la recepción del Ayuntamiento de Ponferrada a partir del día 17. Son las únicas actividades porque tampoco queríamos que el propio día, esperamos mucha afluencia, que se generase, que se masifique mucho, exactamente, ¿no? el entorno, las inmediaciones del lugar. Entonces, a partir del día 17, la obra del monólogo de Pamela y el recital de poesía en la recepción del Ayuntamiento, y a partir del 24 de agosto las entradas para Sextoy. Se recogen, son gratuitas y luego el día pues ya accedes directamente al recinto. Y por último nos falta la exposición de nuestra compañera Blanca Porro, de Carrotas, a partir del 4, ¿no? de septiembre. A partir del 4 de septiembre, yo creo que es fundamental, y también de los Pasos sin Tierra, yo creo que son 2 exposiciones que van a estar a lo largo de 15 días cada una de ellas y que son fundamentales y que es parte de la oferta cultural y es algo todavía mucho más visual y creo que merece la pena verlo porque es espectacular. Yo le agradezco tanto a Blanca Porro como a todas las ponentes, a todas las participantes, lo que han trabajado y cómo se han comprometido con el municipio de Ponferrada para poder retomar este proyecto. Cualquier tipo de sugerencia, de duda, lo que podéis hacer es muy fácil acceder a través de la página web del Ayuntamiento si queréis ver qué día, si os ha interesado alguna fecha y se ha pasado por alto a lo largo de la entrevista, podéis hacerlo a través de esa web del Ayuntamiento. Lorena.
Muchísimas gracias. Nosotros ahora sí que vamos a hacer un alto en el camino, pero en 5 minutillos volvemos. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora. Y después de esta breve pausa continuamos, seguimos apostando por contenidos de actualidad. Nos vamos hasta el Hospital de la Reina. Hoy nos encontramos en el Hospital de la Reina, en el área de traumatología, donde nos recibe el doctor Fernando Rodero. Hoy vamos a hablar de cómo la situación marcada por el COVID-19 ha afectado a este área. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Una situación que se ha visto visiblemente afectada, la mayoría de los pacientes pues tiene una sintomatología muy determinada. Ajá. Bueno, la afectación ya sabes que no solo ha sido en este área, sino en todas las especialidades. Indudablemente en el área de traumatología pues ha afectado fundamentalmente, hemos tenido que anular muchas consultas presenciales, ¿no? Perdón, que se han hecho luego posteriormente telefónicas, anular muchas intervenciones quirúrgicas, priorizar mucho los tratamientos médicos a favor de los tratamientos quirúrgicos, un poco, bueno, pues por la situación que teníamos, que no sabíamos muy bien cómo se podría solventar. Y luego, bueno, pues, ¿en qué ha afectado fundamentalmente, aparte de lo que ha sido, digamos, la organización, como eso sería un poco esto que yo le comento? Pues también en el tipo de enfermedades que hemos tenido. Indudablemente ha afectado esto a toda la esfera personal y psíquica de las personas. Y bueno, fundamentalmente en traumatología pues ha habido dos cosas. Ha habido muchos problemas tromboembólicos, tanto a nivel pulmonar como periférico. ¿Por qué? No se sabe muy bien si una consecuencia del virus directa o se cree que también por la propia inmovilización, porque bueno, hemos estado en sitios muy determinados, ¿no? Pequeñillos y tal, y eso pues favorece ya de por sí el problema tromboembólico. Doctor, ¿y afecta a algún tipo de paciente determinado o esto es algo general? Yo creo que es general, porque es verdad que efectivamente tiene más riesgo de padecer no el virus, sino cualquier enfermedad, alguien que esté inmunodeprimido, es decir, que sus defensas sean menores, ¿no? Pero ha afectado a gente que no tenía absolutamente nada, y entonces, pues bueno, eso ha sido una afectación importante. Quizás a favor podríamos hablar de que bueno, ¿qué ha tenido a favor? Pues ha habido menos accidentes de tráfico, ha habido menos accidentes deportivos, porque no hemos podido salir, ¿no? Y bueno, hemos, como decía antes, priorizado un poco pues, el hacer tratamientos médicos a favor de los quirúrgicos, un poco, pues bueno, por el tema que teníamos y no sabíamos muy bien qué era lo que hacía. ¿Cómo nos ha cambiado hoy día? Pues en el tema de la cirugía traumatológica, como en la mayor parte de la cirugía, hemos tenido que cambiar protocolos quirúrgicos, y el principal protocolo que hemos cambiado ha sido que hoy día, para operar a alguien de la cosa que sea, da igual la patología que sea, le tenemos que hacer previamente la prueba de PCR. Si es positivo no se puede operar, hay que llevarlo a determinados sitios, y bueno, ya contamos con esa medida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que ha afectado en general. El protocolo ha cambiado, es un proceso diferente, hay que irse adaptando, pero vosotros seguís investigando. De hecho, habéis desarrollado un estudio que ahora mismo lo podemos encontrar también en una revista muy determinada, indicada para una universidad. Cuéntanos. Sí, bueno, es un poco así anecdótico que se ha dado en extender. No es una cosa nuestra, ¿no? Ni mucho menos. Sí, pero para que todo el mundo mundo bueno, ha sido un poco generalizado. Se está dando en llamar que ha habido pues, un síndrome que lo llaman el síndrome del pasillo, ¿no? Que la gente al estar confinada, como tenía poco espacio para caminar y el deporte se ha considerado, como siempre es considerado, ¿no? Una cosa necesaria, pues de tanto caminar por el pasillo, pues al hacer tanto giro ha empezado a haber problemas meniscales, problemas en la rodilla, ¿sabes? O si no sabes, se lo digo yo, que muchos de los problemas meniscales se producen precisamente por un giro, no hace falta ni siquiera ver que haya un traumatismo, sino un movimiento indirecto de giro y rotación de la rodilla con el pie fijo, que es como ocurre mucho pues, cuando vamos por un pasillo, ¿no? Y se ha dado a llamar eso, curiosamente, el síndrome del pasillo, precisamente por eso, igual se generaliza y acaba siendo así, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es una cosa curiosa. Dado que habéis conocido diferentes pacientes que tenían esas mismas patologías, ¿no? Efectivamente. Bueno, es curioso, ¿no? Como es curioso que poco a poco, a pleno movimiento, estáis derivando pues, todo este tipo de casos pues, de una forma un poquito más extensa, un estudio un poco más determinado y también sobre la marcha. ¿Sobre? La marcha. Ya, claro, claro, efectivamente, porque, a ver, el problema muchas veces de lo que ha ocurrido con todo este, y no sabemos todavía, con el virus, es que nadie, ni los más mayores, conocían ningún sistema ni ninguna cosa que hubiera influido de esta manera como ha influido. Ni respecto a lo que era el tema vírico,
o el virus, porque la familia que se conocía al menos parece que tenía otro tipo de características, ni hemos estado encerrados. Yo no recuerdo ni de mis antecesores que dijeran, oye, pues han estado encerrados 30 días sin poder salir de casa, o 60 o 80 que hemos estado, no sé. Una situación única, ¿no? Claro. Como estamos diciendo, marcada pues, por el COVID-19, en el cual nos tenemos que marcar una serie de pautas, una serie de recomendaciones, también pues, gracias a nuestros doctores de confianza. Y sí que sería necesario, yo creo, que dieras algún tipo de recomendación, sobre todo pues, para prevenir ese tipo de patologías Pues yo creo ahora que mismo en este lo momento. primero, y casi creo que una de las pocas cosas que habría que hacer sería hacer ejercicio. De forma Ponernos en moderada. marcha. Sí. Ahora que podemos salir, de momento, que podemos salir a hacer ejercicio moderado, ejercicio, si se puede, al aire libre, moderado y de acuerdo con las condiciones físicas y que tenga uno. Claro, todos no podemos hacer lo mismo ni podemos hacer los 100 metros lisos, pero sí hacer un ejercicio moderado, porque eso nos va a dar mucha más calidad de vida y va a evitar mucho las lesiones de todo tipo, sobre todo lesiones deportivas y lesiones traumatológicas en definitiva. Me imagino que esa subida incipiente de peso también habría que controlarla, claro, ¿no? A lo largo de este confinamiento, y gracias al movimiento, a la actividad física y también a una dieta bastante cuidada, pues podremos conseguir una mayor calidad de vida, ¿no? Y ante diferentes tipos de patología, qué mejor que seguir recomendando que gracias aquí en el Hospital de la Reina contamos con los mejores profesionales. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Qué importante es cuidar de nuestra salud, pero también cuidar de los más pequeños para que sigan desarrollando diferentes actividades, como pues en el aire libre, ¿no? Qué mejor que en las inmediaciones del río Sil, o como también dentro de esos campamentos urbanos que apuestan por el entorno natural. Nos vamos con los más pequeños a una excursión que han realizado en la que vamos a aprender mucho sobre fósiles. Hoy especial Naturaleza en el Museo. Nos acompaña Toñi y estos chicos que están preparando de las suyas, porque esta mañana hemos aprendido mucho. Se trata de un campamento urbano aquí en el Museo de la Energía desde el martes, ¿verdad? Sí. Son unos cuantos días para aprender y para forjar nuevos cimientos. Cuéntanos, Toñi. Pues nada, aquí estamos otro año más, por cuarto año consecutivo, trayendo la naturaleza, abriéndole la puerta a la naturaleza para que entre en el museo también. Hemos hecho actividades desde el martes, por ejemplo, lo dedicamos a hacer juguetes que se movían y entendimos por qué se movían también, sí, claro. Utilizando también materiales reutilizados, de reciclaje. Ayer se lo dedicamos a las plantas, estuvimos haciendo un montón de preparados con plantas, ellos hicieron sus propias colonias, sus ambientadores, ¡hala! Y acabamos de hacer un champú ahora también. Y hoy lo dedicamos a las piedras, a minerales, hemos ido hasta donde estaba la antigua montaña de carbón y hemos encontrado fósiles muy bonitos que ahora os enseñarán ellos también. Y damos fe que todos, lo han hecho al pie de la letra y se han involucrado tanto que todos han acabado un poquito negros, ¿no? Sí, como si hubieran entrado dentro de la montaña de carbón y hubieran estado trabajando a fondo. Y es verdad que esto es un campo de trabajo para no solamente divertirse, sino aprender. Sí, yo creo que sí, que han ido a aprender. Bueno, ayer, por ejemplo, cuando salían y nombraban todas las plantas que habíamos utilizado, a mí me hacía mucha ilusión, porque sabían además los usos, que estaba muy bien. Y ahora, pues bueno, han tenido una actividad con Jorge, que ha sido un invitado especial hoy, que les ha contado también diferentes tipos de minerales y se han emocionado un montón, porque además algunos los reconocían y eso es muy chulo. ¿Qué tal conocimiento tienen estos chicos de los minerales? Pues la verdad es que bastante, porque algunos de ellos sí que tienen colecciones, algunos los han traído hoy para enseñarnos y otros no, porque bueno, algunos no viven aquí, algunos de estos niños, y sí que reconocían algunos, y otros pues no, pero vamos, el tema es crear interés, y de hecho algunos estaban preguntando dónde podían comprar minerales o dónde podían encontrarlos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo un niño pues puede generar ese interés, ese gusto por ir conociendo diferentes tipos de minerales, identificarlos e incluso crear su propia colección. Sí, la verdad es que es muy chula. Además, la colección en cajitas de madera reutilizadas, al final todos los aprendizajes sirven. Lo más bonito de todo es esto, ver cómo están trabajando en equipo y ver que están dedicándose en cuerpo y alma a una actividad muy determinada. Están lavando el carbón, ¿no? Sí, porque los fósiles vienen muy negros, como podéis ver. Sí. Ahora los están limpiando porque vamos a hacer una pequeña exposición dentro del aula y cuando vengan a recogerlos sus familiares también podrán ver la exposición. Incluso había algún niño ya emprendedor que quería ponerle precio a los fósiles para ver si podía vender alguno. Así que a ver qué tal se le da la empresa. Pues como dicen muchas veces, aprender y divertirse no tiene precio. Si no, se lo vamos a preguntar a estos chicos. Seguidme. Chicos, ¿os está gustando este campamento, Marcos y Olivia? Sí.
¿Qué es lo que más estáis divirtiéndoos? ¿Qué es lo que más os está gustando? Pues a mí el primer día que hicimos como unas cosas de cartón, o sea, como unas manualidades que eran muy chulas. Sí. ¿Y a ti, Olivia? Lo mismo. Sí. ¿Y estos días qué tipo de actividades habéis realizado? Pues hoy hemos ido a buscar fósiles. ¿Ya conocíais algo sobre el mundo de los fósiles? Sí, yo voy muchas veces al sitio al que acabamos de ir. Ayer estuvimos haciendo cosas con plantas, como hicimos creo que una colonia. ¿Sí? ¿Es fácil hacer una colonia? Sí. ¿De qué tipo de colonia hiciste? Pues, ¿qué olores? No lo sé, o sea, yo le puse las plantas que tenía ahí y ya. A ver luego a qué huele. Oye, pues luego me la enseñáis. ¿Y tú, Olivia? ¿Qué tipo de colonia creaste? Pues eché de lavanda y laurel. Fenomenal, o sea que muy bien tiene que oler esa colonia. Y a mí me huele que habéis aprendido mucho a lo largo de estos días. ¿Qué es lo más divertido para ti? ¿Has estado alguna vez también en contacto con el mundo de los fósiles? Sí. ¿Sí? ¿Ya tienes tu propia cajita? Fósiles tengo poquitos, pero minerales tengo muchos más. Oye, ¿y a mí me podéis explicar qué son los fósiles? Pues, a ver, son bichos, o sea, pueden ser cosas de hace mucho tiempo que bueno, quedan impregnadas en una piedra, ¿no? Sí, eso. Sí, y bueno, pues se quedan ahí. Y luego, pues... ¿Es divertido encontrarlos? Sí, pero malo porque hace demasiado calor. Claro. Oye, estáis como auténticos trabajadores de la mina, todos manchados de negro, porque claro, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Bueno, yo me acabo de lavar las manos. Claro, ¿y ahora qué tipo de actividad se supone que tenéis que estar haciendo ahí? Pues estamos lavando los fósiles y después cuando vengan los padres a recogernos, yo los voy a vender. ¡Qué bien! O sea que tú ya tienes pensado hacer un negocio de esto. ¿Y tú, Marco? Antes de que acabemos la clase, los limpiamos y luego los vamos a exponer. Y todos van a ver, pues bueno, las exposiciones de los fósiles de la otra gente. ¿Me podéis enseñar alguno? Por aquí, ¿cómo lo estáis haciendo? Vamos a ver. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? Sí. Oye, parece que acabáis de salir de la mina, ¿eh? Todos con la cara negra. Hola. Y a ver, ¿estos fósiles? Tengo más. A ver, ¿y son muy grandes? Enséñamelos. El mío es enorme. ¡Hala! ¿Y ya sabes a qué pertenece ese fósil? No, pero tiene tallos de alguna planta. Ah, mira qué interesante. ¡Hala! Y a ver los tuyos. Vamos a ver. ¿Estos a qué pertenecen? ¿También tienen forma y se ha quedado también los tallos de alguna planta? Pues son tallos de... no sé. Pero lo vais a averiguar una vez que estéis limpiando todos los fósiles. Un mineral, ¿y de qué tipo de mineral se trata? También lo vas a averiguar luego, ¿no? En el taller. Me lo tendrían que abrir por así a ver si hay un fósil dentro. ¿Qué vais a hacer con estos fósiles, chicos? ¿Guardarlos y mostrarlos a la gente? Sí. ¿Sí? Una exposición. Ah, mira, me gusta. ¿Me vais a invitar a la exposición? Sí. Genial. Bueno, ¿os estáis divirtiendo? Sí. A ver, que se oiga bien. Sí. Invitamos al resto de la gente a que siga disfrutando de estas actividades, que nos acompañen también a lavar los fósiles, a encontrarlos. Vamos a preparar dentro de muy poquito una exposición, gracias a los más pequeños que siempre tienen ese espíritu de seguir creciendo, de seguir investigando y seguir descubriendo algo tan divertido como este tipo de actividades que podéis hacer aquí, en el Museo de la Energía. Os esperamos. Y con la música a otra parte, con Jorge Solana. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Con estos calores, ¿verdad? Ya. La música siempre ha sido la mejor medicina para las cosas buenas, para las cosas malas, para los mejores momentos o incluso para inmortalizar los momentos más tristes y convertirlos en arte. Es el vehículo motor de las emociones, así que hoy, como tenemos un día un poco así bochornoso, también la música nos ayuda bastante. A lo largo de este confinamiento, a lo largo de esta pandemia mundial, numerosos artistas, numerosos músicos se han atrevido a crear, se han atrevido a versionar y sobre todo pues hacer una selección exquisita de cuáles han sido las mejores canciones que nos han removido por dentro, porque la música también es una terapia. Desde luego, sí que lo es.
Durante toda esta temporada, que hemos estado en la temporada del encierro, pues ha habido una iniciativa muy bonita que ha sido las Jam Session del Coherencia. A lo largo de la semana un montón de músicos hemos estado subiendo canciones, haciendo distintas versiones, colaborando entre nosotros, conociéndonos y colaborando desde casa, y han salido un repertorio estupendo. Cada jueves nos reuníamos online para ver los vídeos de toda la semana. Y hoy, pues, que es jueves, pues también vamos a tener música en directo, ¿no? Tenemos todo tipo de canciones, todo tipo de géneros. ¿Cuáles han sido los géneros más utilizados? Yo creo que todo ha girado un poco en torno al rock, aunque ha habido gente que ha tocado canciones pues de Serrat también y cosas así, cosas de más cantautor. Más cantautor, ¿no? Sí, más pero en general, pues la mayoría de los músicos aquí en Ponferrada, en El Bierzo, y también han colaborado en estas jams gente de León Ciudad, somos todos bastante rockeros. Eso es lo que nos gusta. Por favor, un poquito más de rock. No voy a describir otro género porque ya sé que va a haber gente que me diga no, porque yo les veo ahí con el móvil, que van por la calle con ese ritmito fácil, pero la letra, pues... y hay veces que cuando dicen que la letra con sangre entra, pues tienen bastante razón. Por tanto, el rock sí que nos abre nuevo mundo, el rock también habla de baladas súper bonitas, de amor, de amistad. Hoy es el Día Internacional de la Amistad, así que vamos a cerrar de la mejor forma, dedicando un tema a todos nuestros amigos, un tema a todas las personas que están siempre al otro lado, ¿no? Somos una gran familia y al final, como dicen, que nuestra familia también son esas personas que han estado a nuestro lado en los momentos más difíciles. Historias bonitas que se pueden retratar a través de una canción, muchísimas historias tristes que te conmueven, que te remueven. Entonces sí que hay una serie de listas de canciones que cada uno tiene su banda sonora preferida, ¿no? Pero ¿cuáles han sido así a lo mejor las canciones más emblemáticas o quizás los artistas que más se han escuchado? Para mí, en esta época, bueno, yo siempre, me gusta mucho el rock y voy descubriendo grupos nuevos de rock, pero siempre acabo recurriendo a los clásicos. O sea, desde Led Zeppelin a Deep Purple, etcétera, ¿no? Y voy pasando un poquito por ese género y por esa evolución de ese género, de baladas o canciones un poquito más rockeras a lo largo de las distintas décadas. Y llego en mi repertorio, pues llego a tocar canciones de la década del 2000, canciones de Red Hot Chili Peppers o grupos como Upper Recycle, que son un poquito más modernos y un poquito más duros, ¿no? Pero empezando por los Beatles hasta ahí, siempre estoy en ese abanico. ¿Qué tendrán los Beatles que nunca pasan de moda? No, pasarán 100 años y seguirán gustando a la gente y la gente los seguirá descubriendo. Es un grupo que revolucionaron en su momento todo lo que había que revolucionar y serán como Mozart, pasarán 100 años, 200, la gente seguirá escuchando a los Beatles. Claro que sí. ¿Tú crees que ahora mismo este tipo de género, este tipo de movimiento, porque al fin y al cabo también era un movimiento, ¿no? ¿Vamos a encontrarnos algo parecido? ¿Crees que vamos a encontrar esa calidad? Porque quizás ahora tenemos mucho producto, mucho marketing, pero todo un poco efímero, ¿no? Es como aparece y se esfuma. Sí, yo ahora mismo, tal y como está la industria musical, la industria grande musical, de las colaboraciones entre reggaetoneros o el trap, etcétera, y que la industria está volcada en eso y hacer productos de single y nada más, y viven un año entero con esa canción, yo no veo que haya una vuelta de mainstream al rock pronto, no lo creo. No va a dejar de existir, pero no creo que vuelva a ser como fue quizás en los 90, que estaba en los 40 principales, o la MTV, teníamos grupos bastante rockeros, Metallica llegó a estar ahí, por ejemplo, ¿no? No creo que vaya hasta eso ahora. Y además es que son estilos que conjugan muy bien con otro tipo, también por ejemplo de estilo como el soul, también tenemos otro tipo de estilos que no solamente abarca simplemente el rock, ¿no? Sino también tenemos temas muy pioneros y por ejemplo gente que no, ni siquiera se le puede encasillar a artistas. Por ejemplo, vamos a hablar de un tal Van Morrison, nuestro Bruce Springsteen. Yo voy a hacer una selección, por ejemplo, de temas que a mí me han gustado y que yo creo que se han escuchado bastante a lo largo de la pandemia. Nina Simone, por ejemplo, Aretha Franklin, no van a pasar nunca de moda, ¿no? Los Beatles, Janis Joplin, efectivamente. De U2 hemos hecho algunas, sí. Claro, son Jimi Hendrix, bueno, son clásicos.
clásicos que no pasan de moda. Tendremos la oportunidad, la suerte de conocer a nuevos clásicos. De hecho, por ejemplo, hay mucha gente que ahora mismo pues hasta considera a estos artistas que han muerto de forma trágica en ese momento de, por ejemplo, de los 27 años. El Club de los 27. El Club de los 27, Amy Winehouse, incluso, bueno, pues estamos hablando de artistas que sí que tienen unos años atrás, pero que realmente siempre van a ser los reyes del rock, los reyes del pop, el soul, claro. Un artista de referencia para ti, por ejemplo. Ahora mismo, más que artistas individuales, siempre me... ¿Grupos? Sí, siempre, Nirvana, por ejemplo. siempre me he enfocado más en las bandas. Ahora mismo, una banda de rock que me gusta mucho, se llaman Rival Sons, es un grupo americano, me parecen buenísimos. Tienen un rollo a lo Led Zeppelin, sobre todo al principio, ahora están cogiendo más identidad propia. Me gusta mucho, es una pasada de banda. Y así, pues artistas, por ejemplo, Chris Cornell. Chris Cornell era el miembro de Soundgarden, una banda de la época del grunge, de la época de Nirvana, de Pearl Jam, etc. Falleció hace unos pocos años, una muerte un poco trágica y me encanta. Siempre vuelvo a esas cosas, ¿no? Sí, es como que siempre son nuestras canciones de cabecera. Luego también hay artistas que tienen esa capacidad de hacer versiones, o artistas que les daban las letras pero las convertían, bueno, en una auténtica maravilla, como por ejemplo Elvis Presley, ¿no? Claro, que, fíjate también ese cantante maldito, ¿no? El que todo el mundo dice, bueno, pues... Sí, no compuso muchas canciones, se las hacían, versioneó otras que ya estaban. Pero tenía un ángel. Hombre, cantaba de maravilla, claro. Entonces, claro, son canciones que ahora mismo incluso pues se remasterizan o se mezclan, incluso con la música electrónica, que también sigue pisando fuerte y que también bebe mucho del rock. Es increíble, bebe mucho de estos clásicos que al final pues le dan otro toque. Está claro que la música está presente en nuestras vidas, que la música es el momento perfecto para seguir desconectando, para evadirnos e incluso para regalar. Así que es el momento perfecto, gracias a ti, para regalar a todos nuestros amigos por el Día de la Amistad algo tan bonito como un tema de los Beatles. De los Beatles. Un tema que se llama A Day in the Life. Y si me permites, me gustaría dedicárselo a un amigo que nos ha dejado estos días atrás, un gran compositor y músico ponferradino que se llamaba Roberto Erce. Un buen amigo que ha sido miembro de la compañía teatral del Conde Gatón desde el principio. Y bueno, pues es una pérdida que todos hemos sentido mucho y me gustaría dedicársela a él, si me permites. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Cada uno es cierto que utiliza la música, ¿no?, como dedicatoria y la música como regalo, así que ahí donde estén cada persona que nos está esperando, este tema va para ellos. A Day in a Life. In a Life. In the Life, sí. Cualquier día, ¿no? Sí, un día en la vida. Un día en la vida. Cualquier día puede ser tu día. Así que vamos a despedir con este tema. También desearos que sigáis participando, que nos sugiráis, que siempre nos sigáis mandando ideas a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Lo dicho, mañana ya viernes vemos la vida de otra forma. Os dejo con la música. About the lucky man who made the grave. Though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind up in a car. He didn't notice that the light had changed. The crowd of people stood and stared. They seen his face before. Nobody was really sure he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just
always had to do, having read the book, I love to turn you on. Woke up, fell out of bed, drag a comb across my head. Found my way downstairs, so drank a cup. Looking up, I noticed I was late. From my cot, I grabbed my hat, made the bus in seconds flat. From my way upstairs, I had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. Blackpool, Lancashire. Though the halls were rather small, they had to count them all. Now they know how many halls it takes to fill the other hall.